Benedicite, tengan muy buenos días. Soy el Padre Julio del Eremitorio Emaús, de la comunidad monástica Esicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos, como todos los lunes, leyendo y comentando la Filocalía. Estamos con el autor Casiano el Romano, o Juan Casiano, y su carta al obispo Castor. Estamos leyendo sobre los vicios y hoy nos introduciremos en el quinto párrafo vinculado al vicio de la ira. Escribe Casiano el Romano: pero, ¿por qué insistimos tanto con los preceptos evangélicos? También en la ley antigua nos llegan enseñanzas. Esta, que parece tener más condescendencia que rigor, nos dice: no odies a tu hermano en tu corazón, y aún los caminos de quien guarda rencor conducen a la muerte. En este caso no solamente prohíbe el pecado en los actos, sino que lo censura también en los pensamientos. Es conveniente, pues, para quien sigue las leyes divinas, luchar con todas sus fuerzas contra el espíritu de la ira y contra el mal escondido en nosotros, y no buscar el desierto y la soledad, porque guardamos cólera contra los hombres, como si allí no hubiera nadie que nos empujara hacia la ira, y como si en la soledad fuera más fácil realizar la virtud de la paciencia. Esto significaría que queremos alejarnos de los hermanos por soberbia, rehusando acusarnos a nosotros mismos, y no queriendo atribuir a nuestro propio descuido las causas de nuestra turbación. Lo que es importante para nuestra paz y corrección no se logra por medio de la paciencia de nuestro prójimo respecto de nosotros, sino por nuestra tolerancia respecto de nuestro prójimo. Cuando, al huir de la lucha de la paciencia, buscamos el desierto y la soledad, todas aquellas pasiones que aún no han sanado y que llevamos con nosotros, las encontraremos luego escondidas antes que eliminadas. El desierto y la soledad son, para aquellos que no se han liberado de las pasiones, una forma no solamente de conservarlas, sino también de esconderlas, no pudiendo descubrir de cuál pasión estamos aquejados. Y lo que es peor, nos sugiere fantasías respecto de supuestas virtudes y nos convencen de haber alcanzado la perfección de la paciencia y de la humildad, hasta que alguien llega a sacudir nuestra cólera sometiéndonos a prueba. Y cuando sobreviene una ocasión cualquiera que sacude y atormenta al que se encuentra en esta situación, de inmediato las pasiones escondidas, las que no notamos anteriormente, como caballos desenfrenados, se lanzan al galope y, nutridas por la esiquía y el ocio, arrastran aún más salvaje y violentamente a su caballero. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos,
a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598-99-658-265. Juan Casiano se basa en dos textos bíblicos. No odies a tu hermano en tu corazón, una cita de Levítico capítulo 19, versículo 17, y de un proverbio, capítulo 12, versículo 28, los caminos de quien guarda rencor conducen a la muerte. Tomando estos dos textos nos sitúa en la realidad de la vida monástica. Quienes hemos vivido muchos años en la vida monástica, quienes llevamos muchos años de monasterio, podemos afirmar sin duda, sin temor, que muchas de las personas que llegan al monasterio llegan huyendo, básicamente de sí mismas. Casualmente, ayer conversábamos con un amigo muy querido, con quien compartimos el noviciado y los años de profesión temporal, profesión simple. Comentábamos justamente esto, viendo y recordando personas, cómo muchas veces llegamos al monasterio para escondernos de nuestras miserias, para escondernos de las cosas que no hemos superado, de nosotros mismos, para escondernos de nuestras pasiones. En el caso concreto, Juan Casiano nos enfrenta a la ira. La ira que está vinculada a una serie de sentimientos, como la tolerancia, como el respeto, como la autocrítica, como la aceptación del otro, como la inclusión, como el respeto a lo diferente. Y Casiano entonces nos dice, cuidado, que el irte al desierto, a la soledad, el irte a la vida monástica, el irte a la vida cenobítica o eremítica, no sea una evasión. No te evadas de tu realidad. Tienes que asumirla antes de ingresar a la vida monástica. Y esto ciertamente es un trabajo muy tedioso, muy largo, que requiere mucha responsabilidad y constancia. Antes de ingresar a la vida monástica, uno tiene que desatar todos los nudos que lo atan a los vínculos humanos. Hay que desatar los amores, las broncas, los odios, los sentimientos de no sentir nada, el ignorar al otro. Hay que desatarse y dejar todo eso a la entrada del desierto. No podemos ingresar en la vida monástica, en el desierto, en la soledad, arrastrando un lastre
que es de este mundo. No solo hay que desatar, sino que hay que descargar. En la mochila de la vida, sobre nuestros hombros cargamos muchas cosas, pues al ingresar a la vida monástica es necesario que descarguemos todo eso. Tenemos que ingresar liberados, porque la vida del desierto es dura. La vida del desierto exige caminar, pasar sed, pasar calor, estar expuesto al sol durante el día, al frío durante la noche, a la hostilidad que es el desierto en sí mismo. Si bien la vida monástica tiene una cantidad de satisfacciones, también tiene una cantidad de elementos que hacen que si yo no voy liberado, no pueda avanzar. Si yo sigo cargando en mi mochila de la vida todas las cosas que llevaba en el mundo, lo que va a suceder es que voy a trasladar el mundo a mi lugar del desierto. El abad Casiano, Juan Casiano, Casiano el Romano, como también se lo llama, muy sabio él de estas cosas, autor de dos obras importantísimas, Las Colaciones y Las Instituciones, y de varias cartas y otros documentos, sabedor de la vida monástica, nos dice: cuidado. La huida del mundo implica un proceso de lucha interior, antes de ingresar al desierto, antes de ingresar a la vida monástica. Poder perdonar, poder liberar a los otros de la culpa que muchas veces le atribuimos o les cargamos. Poder nosotros mismos liberarnos del prejuicio, liberarnos de las rabias hacia los hermanos. Tenemos que ingresar a la vida monástica reconciliados con nosotros y con los otros. De lo contrario, vamos a estar arrastrando estas cosas, vamos a estar introduciendo en el desierto el mundo, vamos a estar llevando nuestros sentimientos de ira, de cólera, de rabia. Es necesario entonces un periodo de lucha, un periodo de desatar, de liberar a los otros, de perdonar. Es necesario reconocernos que muchas veces somos nosotros los causantes de que alguien nos corrija, de que alguien nos señale algo. Y no podemos sentirnos por eso afectados. Tenemos que aceptar que somos seres limitados, somos seres problemáticos y que muchas veces no tenemos paciencia con nuestros hermanos. El abad Casiano dice que tengamos cuidado. Un abad que tiene mucha experiencia porque entrevistó a muchísimos monjes en Palestina, en Egipto, en Siria, convivió con ellos y aprendió de ellos. Por eso, tal vez la recomendación que podríamos tomar para esta semana es revisarnos. Revisar
cómo ha sido nuestra salida del mundo y ver si todavía llevamos arrastrando algún peso en la mochila de la vida, ver si todavía hay nudos que nos atan y no nos permiten avanzar. En primera instancia, para quienes estén pensando en iniciar un proceso de vida monástica, vida eremítica urbana, vida eremítica en el campo, vida esicasta, en primer lugar, antes de dar el paso, perdonar y perdonarse. Y iniciar un proceso de autoconocimiento que lo deberán profundizar en la etapa del postulantado, del noviciado. No se puede hacer los votos monásticos, sean públicos o privados, no se puede asumir un compromiso de vida monástica, eremítico o con una comunidad si uno no ha sanado. Por eso muchas veces el noviciado podrá ser 6 meses, podrá ser 6 años. Hay que hacer los procesos antes de estar listo y decir el sí. Sí quiero ser monje, sí quiero llevar vida monástica, sí quiero ingresar al desierto. Porque de lo contrario lo que va a suceder es que huimos, nos escondimos. Como el avestruz, escondimos la cabeza entre las alas, pero el cuerpo se sigue viendo. Y ante la mínima situación, la ira va a surgir. Una ira que puede surgir ante un conflicto con un hermano en el monasterio, una ira que puede surgir ante un conflicto con una persona, siendo eremita urbano, la ira que puede surgir a partir de algo que nos suceda. Se nos rompió una herramienta, se nos quemó la comida y ahí golpeamos y empezamos a despotricar. Explotamos la ira. Y se supone que en la vida monástica tenemos que desterrar todas esas cosas. De lo contrario, vamos a cargar con la frustración de habernos mentido, haber mentido a los otros y haber querido mentirle a Dios, que evidentemente no le mentimos porque nos conoce. Por eso les invito a revisar si nuestro deseo de estar en el desierto y en la soledad es producto de la búsqueda de Dios o es producto de la evasión, es producto de la huida, pero no de la huida de la fugamundi, sino de la huida de mí mismo, de mis pasiones, de mis debilidades. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida semana.